¿Qué sucede cuando un grupo de hombres elige a la persona equivocada, creyendo que nadie va a importarle? Esta es la impresionante historia de una mujer valiente y su fiel perro, quienes enfrentaron juntos el odio y la violencia. Desde un tenso enfrentamiento hasta un conmovedor juicio en el tribunal, descubre cómo la justicia prevalece y cómo aquellos que son subestimados pueden encontrar una fuerza inesperada. No podrás creer cómo se desarrolla todo. La luz del sol de la tarde se filtraba entre las ramas de los robustos robles que bordeaban la tranquila calle residencial. La señora Carmen Márquez ajustó el sombrero que llevaba para protegerse del sol, mientras el colgante en forma de corazón que colgaba de su cuello reflejaba destellos de luz. Con determinación, sostenía la correa de Fred, su leal y hermoso perro, que caminaba a su lado con paso firme y atento. Este era su ritual diario, un paseo por el vecindario donde había vivido durante más de 4 décadas. El barrio había tenido sus altibajos, con momentos de acogida y otros de incomodidad, pero Carmen siempre permanecía firme, orgullosa. Las sencillas joyas que llevaba el colgante y una pulsera eran recuerdos preciosos de su difunto esposo, Samuel. No tenían gran valor material, pero simbolizaban toda una vida compartida y el amor que aún llevaba consigo. ¿Listo para nuestro paseo, chico?, le preguntó con una voz suave. Fred respondió moviendo la cola con entusiasmo. Mientras caminaban por las aceras bien cuidadas, Carmen saludaba discretamente a los pocos vecinos que cruzaban su camino. Sin embargo, en ocasiones, sentía las miradas prolongadas de algunos residentes, juicios silenciosos que ella prefería ignorar. Mantuvo la cabeza en alto. Era un día hermoso, pensó, aunque el sonido distante de un camión parecía prolongarse más de lo habitual. Al doblar la esquina, Fred se tensó de repente. Levantó las orejas, atento. Carmen miró por encima del hombro y notó una camioneta que se acercaba lentamente. Dentro, 4 hombres jóvenes y robustos reían ruidosamente, sus voces rompiendo la calma de la calle. Era una risa áspera, provocadora. «Sigue caminando», murmuró para sí misma mientras apretaba con fuerza la correa de Fred. El perro dejó escapar un leve gruñido, captando la tensión en el ambiente. «Bonito perro», se burló uno de los hombres, asomándose por la ventana del vehículo. Carmen no respondió, manteniendo su paso constante. La camioneta se detuvo de repente, y los hombres bajaron. «Buenas tardes, señora», saludó el más alto con una sonrisa fría. Los otros la rodearon, con expresiones que oscilaban entre diversión y amenaza. «Lindo collar el que lleva», comentó otro, con un tono cargado de malicia. El corazón de Carmen comenzó a latir más rápido cuando uno de ellos hizo un gesto hacia el colgante que llevaba. A pesar de ello, mantuvo la compostura. «Hace un día precioso, ¿no es así?», respondió con una voz controlada, ocultando el escalofrío que recorría su espalda. Fred, siempre vigilante, se acercó aún más a su dueña. Su gruñido se intensificó, pero los hombres no retrocedieron. Lo que había comenzado como un paseo tranquilo se transformó en una caminata lenta y calculada hacia un lugar seguro. «¿A dónde cree que va con tanta prisa?», preguntó uno de ellos, llamado Jardel, colocándose frente a Carmen y bloqueando su camino. Carmen se detuvo, sujetando con firmeza la correa de Fred. «Solo estoy dando un paseo», respondió ella con una voz tranquila pero firme. Detrás de ella, el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre la calle. Las carcajadas de los hombres resonaban, cargadas de veneno, pero Carmen mantuvo la cabeza en alto. Fred gruñía otra vez, su cuerpo fuerte y alerta, preparado para actuar. El hombre más alto se inclinó hacia ella, con una sonrisa que simulaba cortesía. «Solo estamos admirando, nada más», dijo, con los ojos clavados en el brillo del collar que colgaba de su cuello. «No hay necesidad de ponerse a la defensiva, señora. No tiene nada de malo apreciar algo bonito». «Admírenlo desde lejos», contestó Carmen con firmeza, dando un paso decidido hacia adelante. Fred la seguía de cerca, con un gruñido más profundo. El hombre se colocó nuevamente en su camino, cruzando los brazos con una sonrisa provocadora. «Bastante valiente para ser una anciana, ¿no cree? ¿Tiene miedo de nosotros o de que su perro pierda el valor?». De repente, Fred ladró con fuerza, un sonido autoritario que hizo retroceder al grupo por un instante. Carmen no necesitó mirarlo para saber que estaba listo. La lealtad de Fred era inquebrantable, y eso le daba a ella la fortaleza para enfrentarse a esos hombres sin mostrar debilidad. «Deberían escucharlo», dijo Carmen, con calma. «Tiene más sentido común que ustedes». Uno de los hombres,
con el rostro enrojecido por la ira, dio un paso adelante con aire arrogante. Mire, no queremos hacerle daño, a menos que sea necesario. Entréguenos el collar, tal vez también la pulsera, y nos iremos. ¿Irse de mi camino?, replicó Carmen, con su voz afilada. Apretó aún más la correa de Fred. ¿Qué les hace pensar que pueden amenazarme así y salirse con la suya? Porque a nadie le importas, respondió otro hombre, con un tono cargado de desprecio. Solo eres una vieja negra. ¿De verdad crees que a alguien le interesa lo que te pase en este país? Carmen mantuvo una expresión firme, aunque sintió el peso de esas palabras cargadas de odio apretarle el pecho. Conocía bien los prejuicios que impregnaban su ciudad, el valor falso que impulsaba a hombres como esos, y la creencia equivocada de que su vida tenía menos valor. Pero este no era el momento de mostrar debilidad. Han elegido a la mujer equivocada para meterse con ella, declaró Carmen con determinación. Si no retroceden ahora, se arrepentirán. El hombre más alto rió, negando con la cabeza. ¿Arrepentirnos? Señora, estamos siendo generosos. Solo entréguenos lo que queremos y nadie saldrá lastimado. No queremos que esto se complique. Fred ladró nuevamente, esta vez con más fuerza, interrumpiendo las palabras del hombre. Sus músculos estaban tensos, listo para atacar, y sus dientes expuestos enviaban una advertencia clara. La tensión en el aire era palpable, mientras los hombres intercambiaban miradas nerviosas, intentando mantener su postura. A pesar de eso, el hombre más cercano a Fred dio un paso al frente, vacilante, señalándola como si todavía pudiera tomar el control de la situación. El perro que ladra pero no muerde, ¿eh? ¿Crees que este chucho puede asustarnos?, se burló el hombre de rostro rojo, cruzando los brazos con una sonrisa desafiante. Intenten, entonces, respondió Carmen, con una frialdad que hizo que el aire a su alrededor se volviera más denso. Su voz era firme, su mirada fija en los hombres frente a ella. Les garantizo que no está fingiendo. El hombre se rió, tratando de disipar la tensión que comenzaba a formarse. Ah, claro, ¿y qué va a hacer? ¿Mojarnos hasta matarnos? Carmen dio un paso adelante, con un tono ahora tan cortante como una hoja afilada. Hará lo que sea necesario para protegerme. Y lamentarán no haberme escuchado. Por un instante, el grupo dudó. Los gruñidos de Fred parecían resonar en la calle, rebotando contra las paredes de las casas. Pero el hombre de rostro rojo negó con la cabeza y se volvió hacia sus compañeros. Está mintiendo. Tomemos lo que venimos a buscar. El hombre más alto asintió y dio un paso al frente, endureciendo su expresión. Está bien, si no quieres cooperar, tendremos que hacerlo a nuestra manera. Los cuatro comenzaron a moverse, rodeando a Carmen en semicírculo. Ella retrocedió, manteniendo a Fred cerca de ella. Su corazón latía rápido, pero sabía que debía mantener la calma. No había forma de enfrentarlos físicamente, pero confiaba en el instinto y la fuerza de Fred. Están cometiendo un error, advirtió Carmen, su voz resonando firme a pesar de la tensión. Aún están a tiempo de irse. El hombre más alto sonrió con desprecio. Hablas como si tuvieras algún apoyo. ¿Quién va a salvarte, señora? ¿Quién dijo que estoy sola?, respondió Carmen, lanzando una mirada rápida hacia la cámara de seguridad instalada en el garaje de un vecino cercano. No sabía si estaba encendida, pero esperaba que ese gesto fuera suficiente para sembrar la duda. Los hombres siguieron su mirada, pero rápidamente descartaron la idea con risas cínicas. Sí, claro, siempre hay alguien mirando, ¿verdad?, se burló el hombre de rostro rojo. Ahórrate el aliento. Nadie vendrá a ayudarte. Uno de los hombres avanzó, poniendo a prueba la reacción de Fred. El perro ladró con una ferocidad tal que sus colmillos brillaron mientras cerraba las mandíbulas cerca de la mano extendida del hombre. Estuvo a punto de atraparlo. El agresor retrocedió precipitadamente, maldiciendo mientras sacudía su mano. «Maldito perro», gritó, visiblemente afectado. «No vale la pena». «Sí vale la pena», replicó el hombre más alto, con los ojos brillando de ira. «Está mintiendo. Ese chucho no puede contra todos nosotros». Carmen permaneció imperturbable, su voz cortante como una hoja rompió el aire pesado. «No lo necesita». La calle parecía contener el aliento mientras los hombres se acercaban, sus provocaciones volviéndose más acerbas y sus movimientos más calculados. Fred seguía gruñendo, un sonido profundo y amenazante,
resonando como una advertencia proveniente de las entrañas mismas de la tierra. Última oportunidad, declaró el hombre más grande, su voz ahora helada. Danos ese maldito collar o lo tomaremos. Tu perro no puede detenernos. Carmen echó un vistazo a Fred. Estaba inmóvil, con las orejas pegadas hacia atrás, sus colmillos brillando bajo sus labios curvados. ¿Creen que son los primeros cobardes en intentar tomar lo que me pertenece?, desafió ella. Adelante, dijo Carmen, con su voz fría y resuelta. Veamos cómo termina esto para ustedes. La provocación fue suficiente para romper el poco control que aún tenían. El hombre de rostro rojo fue el primero en lanzarse, apuntando al brazo de Carmen. Pero Fred reaccionó como un resorte liberado, su feroz ladrido desgarrando el aire. Antes de que el hombre pudiera alcanzarla, los colmillos de Fred se clavaron en la manga de su chaqueta, arrastrándolo con tal fuerza que cayó pesadamente al suelo. El grito de dolor del hombre resonó en la calle mientras intentaba, en vano, apartar al perro con sus pies. «Quítenme a este maldito perro», gritó, su voz llena de miedo y pánico. «Llámalo», gritó otro, con la bravata inicial derrumbándose rápidamente. Carmen no cedió. «Les advertí», respondió firmemente, sujetando la correa de Fred con fuerza en su mano. «Solo tienen a ustedes mismos a quien culpar». El hombre más grande maldijo entre dientes, haciendo señas a los demás para que intervinieran. «Desháganse de ese perro», ordenó, pero nadie se movió. Ninguno de ellos se atrevió a acercarse. Fred finalmente soltó al hombre herido, pero se quedó encima de él, gruñendo con intensidad. Su pelaje erizado y su mirada penetrante lo transformaban en una verdadera centinela, lista para defender su territorio a toda costa. «Somos 4 contra un perro», insistió otro hombre, tratando de recuperar su valor. «Eso no es nada». «No es solo un perro», replicó Carmen con voz cortante. «Es más leal y capaz que cualquiera de ustedes». Otro intentó avanzar, esta vez hacia la correa de Fred. El perro se dio vuelta rápidamente, sus mandíbulas cerrando peligrosamente cerca de la mano del agresor. El hombre retrocedió tropezando, golpeando a sus compañeros. «Patéticos», dijo Carmen con tono despectivo. 4 hombres adultos y no pueden manejar a una dama y su perro. El hombre más grande, ahora con el rostro deformado por la rabia, perdió la paciencia. «Basta», gritó, avanzando directamente hacia Carmen y sujetando la cadena alrededor de su cuello. Antes de que pudiera tirarla, Fred atacó de nuevo, mordiendo esta vez la chaqueta del hombre y sacudiéndolo como una presa. «Para. Suéltame», gritaba el hombre, desesperado, intentando en vano apartar a Fred. Los otros hombres dudaron, divididos entre ayudarlo o huir. El de rostro rojizo, todavía en el suelo, sosteniendo su brazo herido, gruñó: «No vale la pena. Vámonos». «De ninguna manera», replicó el más grande, su voz llena de obstinación y desesperación. «No me iré sin lo que vinimos a buscar». Carmen permaneció inmóvil, con la mano firmemente aferrada a la correa de Fred. Sus ojos barrían la escena, deteniéndose brevemente en la cámara de seguridad al otro lado de la calle. Sabía que cada segundo estaba siendo capturado, cada movimiento desesperado, cada palabra llena de odio. Esa cámara era su testigo. Con esta idea en mente, Carmen encontró el valor para hablar de nuevo. «Váyanse ahora», dijo ella, con una autoridad enraizada en la misma tierra donde ellos se encontraban. «Y tal vez logren salir de este lugar con algo de la dignidad que aún les queda». «¿Crees que estás al mando?», se burló otro hombre, pero su voz tembló, delatando el miedo que empezaba a instalarse. «No te tenemos miedo», insistió uno de los hombres, aunque su voz vacilaba. «Entonces, ¿por qué siguen aquí?», replicó Carmen, su respuesta tan cortante como el hielo. «Han tenido todas las oportunidades para irse, pero eligieron esto». El hombre más grande finalmente logró apartar a Fred, tambaleándose hacia atrás. Su rostro ardía de furia y humillación. «No nos iremos con las manos vacías», gruñó, escupiendo al suelo. «Lo vas a lamentar». Fred soltó un ladrido aún más fuerte, avanzando un paso hacia los hombres. Su presencia imponente y su agresividad los hicieron retroceder una vez más. El hombre de rostro enrojecido se levantó con dificultad, su brazo herido colgando inerte a su costado. Miró a sus compañeros, pero ninguno se atrevió a sostenerle la mirada. «Esto es una pérdida de tiempo», murmuró uno de ellos, con una voz baja y temblorosa. «Cállate, esto no ha terminado todavía», gruñó el líder,
lanzando una mirada asesina a su compañero. De hecho, esto ha terminado para ustedes, interrumpió Carmen, con una voz firme y tan afilada como una hoja. Dio un paso adelante, con Fred a su lado, irradiando una presencia implacable que hizo que los hombres parecieran aún más pequeños. Última advertencia. Váyanse ahora, o no detendré a Fred la próxima vez. El grupo vaciló, su actitud fanfarrona derrumbándose poco a poco. Sus miradas nerviosas iban y venían entre el perro amenazante y la mujer decidida, que no mostraba ni un ápice de miedo. La tensión pesaba en el aire, cada segundo alargándose como una eternidad. Aún así, el orgullo del líder le impedía retroceder. Sacó pecho y se giró hacia sus compañeros, su voz rezumando veneno. No dejaremos que esta mujer gane. Somos 4, y esto es solo un perro. No puede detenernos. Carmen arqueó una ceja, manteniendo su mano firmemente sujeta a la correa de Fred. ¿4, dices? Parece que mi perro ya ha neutralizado a más de la mitad de ustedes. Sus palabras cayeron como un golpe. El hombre de rostro enrojecido lanzó una maldición, sujetándose el brazo herido. Tomemos sus cosas y vámonos. No me quedaré aquí para que me muerda de nuevo. Está mintiendo, replicó el líder, avanzando un poco más. No puede controlar a ese perro para siempre. El ladrido de Fred resonó de repente, cortando el silencio denso como un cuchillo. El sonido reverberó en las paredes de las casas vecinas, haciendo que los hombres se sobresaltaran. Pero esta vez, el líder atacó sin previo aviso, extendiendo las manos para agarrar el collar de Carmen. El movimiento brusco desató el caos. Fred saltó como un rayo, rompiendo la tensión de la correa entre las manos de Carmen. Su cuerpo poderoso golpeó al hombre, derribándolo pesadamente al suelo. El grito del agresor rasgó el aire mientras Fred lo inmovilizaba, gruñendo ferozmente, con sus colmillos a pocos centímetros de su rostro. «Ayúdenme», gritó el hombre, su voz temblorosa y desesperada. Se debatía bajo el peso de Fred, su arrogancia completamente aniquilada. «Quítenlo de encima». Pero los otros dudaron, el poco valor que les quedaba se desvanecía mientras observaban a su líder luchar inútilmente contra el enorme perro. Uno de los hombres dio un paso vacilante hacia adelante, pero Fred gruñó ferozmente, sus colmillos chasqueando en el aire como una advertencia que lo dejó paralizado en su lugar. «No tan valientes ahora, ¿verdad?», provocó Carmen, con una voz fría y firme, aunque su corazón latía a toda prisa. «Cállate», gritó uno de los otros hombres, pero su voz carecía de convicción. Antes de que alguien pudiera responder, un sonido distante se escuchó, un aullido agudo y creciente. «Sirenas». Las cabezas de los hombres se giraron al mismo tiempo, el ruido inconfundible de las sirenas de policía provocando una ola de pánico en el grupo. «La policía. Tenemos que irnos». «No sin él», protestó otro, señalando al líder que seguía atrapado bajo las poderosas patas de Fred. El hombre más grande se debatía en vano, con el miedo reflejado en su rostro. «Sáquenme de aquí», gritó desesperado. Pero nadie se movió. Carmen cruzó los brazos, su mirada severa e inquebrantable. «Parece que tus amigos son más inteligentes que tú. Están a punto de huir y dejarte asumir las consecuencias solo». El hombre de rostro enrojecido comenzó a retroceder lentamente, sosteniendo su brazo herido. «Ya tuve suficiente. No voy a quedarme aquí para que me arresten por esto». Se dio la vuelta y corrió hacia el camión. Los demás lo siguieron rápidamente. «Esperen. No me dejen», imploró el líder, su voz desbordante de desesperación. Pero ninguno se giró. En cuestión de segundos, el camión arrancó a toda velocidad, los neumáticos chirriando mientras desaparecía en la esquina de la calle. Las sirenas se acercaban, resonando en la calle, mientras las luces rojas y azules de un coche patrulla iluminaban la escena. Carmen dio un paso adelante con precaución, su voz firme y autoritaria. «Fred, vigílalo». El perro obedeció de inmediato, sus gruñidos disminuyendo ligeramente, pero su actitud permanecía implacable, con los colmillos a pocos centímetros del cuello del hombre. El líder jadeaba, su pecho subiendo y bajando rápidamente, su rostro reflejando puro terror. «No entiendes», balbuceó con la voz temblorosa. «Esto no debía salir así». Carmen lo interrumpió, su voz tan cortante como una cuchilla. «¿Qué querías? ¿Asaltar a una mujer porque pensaste que nadie se preocuparía por ella? ¿Que nadie te detendría?». Negó con la cabeza, sus ojos fríos como el hielo. «Hoy vas a aprender que estabas muy equivocado. Muy equivocado».
El coche de policía se detuvo cerca de ellos, y el oficial Mariano García salió, con una mano apoyada en su arma enfundada, acercándose con precaución. ¿Se encuentra bien, señora Márquez?, preguntó, observando la escena. Carmen asintió, su mano firmemente aferrada a la correa de Fred. Estamos bien, oficial García. Mi Fred se aseguró de que este tipo no causara más daños. Los ojos del policía se dirigieron al hombre inmovilizado en el suelo, entrecerrándose mientras evaluaba la situación. Eso parece. Buen trabajo, Fred. Se agachó para tomar control de la situación, mientras Fred permanecía inflexible, el guardián leal que había asegurado que la justicia prevaleciera esa noche. El oficial García se acercó al hombre en el suelo, manteniendo su mano firmemente sobre su arma mientras hablaba con un tono controlado. Quédate quieto, amigo. No empeores más las cosas para ti. El hombre obedeció, respirando de manera entrecortada y con pánico. Quítenme a este perro de encima, gimió, con la voz temblorosa de miedo. Carmen permaneció impasible, con los ojos fijos en él. No hasta que estés esposado y sentado en la parte trasera de ese coche. Con rapidez y precisión, García le puso las esposas al hombre, asegurándose de que no pudiera resistirse. Está bien, señora Márquez. Ya puede llamarlo. Fred, suelta, ordenó Carmen. El perro retrocedió de inmediato, aunque su actitud seguía alerta. Caminó hacia Carmen, quien se arrodilló para acariciar sus orejas mientras le susurraba suavemente: buen chico, ha sido increíble. El hombre esposado gimió mientras García lo levantaba firmemente del suelo. ¿Y tus amigos? ¿Dónde están?, preguntó el policía. Los ojos del hombre se dirigieron al suelo mientras respondía con voz temblorosa: huyeron. Una decisión inteligente por su parte, gruñó García, echando un vistazo a Carmen. Nos encargaremos del resto. ¿Estás segura de que está bien? Carmen se enderezó, colocando una mano en la cabeza de Fred en señal de gratitud. Estamos bien ahora, pero quiero asegurarme de que esto no vuelva a suceder. No sucederá, aseguró García mientras conducía al hombre hacia el coche patrulla. No mientras yo tenga algo que decir al respecto. Cuando la puerta del coche se cerró de golpe, Carmen dejó escapar un largo suspiro. Su determinación seguía intacta, pero no podía negar que la confrontación había sacudido sus nervios. Fred movió la cola y se pegó a su lado, como ofreciéndole consuelo. Ella le dedicó una suave sonrisa. Volvamos a casa, grandullón. De vuelta en la acera frente a su casa, Carmen observó cómo el último coche de policía desaparecía al final de la calle. El silencio volvió al vecindario, pero el peso de lo ocurrido aún flotaba en el aire. Fred permaneció a sus pies, atento al menor ruido, mientras Carmen pasaba una mano tranquilizadora por su lomo. Aunque sus manos permanecían firmes, sus pensamientos giraban en espiral. Las palabras de los hombres aún resonaban en su mente, llenas de odio y arrogancia, alimentando su determinación de no permitir que una situación así volviera a suceder. El sonido de su teléfono en el bolsillo rompió el silencio y la sacó de sus pensamientos. Al mirar la pantalla, vio el nombre del oficial García. Señora Márquez, resonó la voz firme del agente al otro lado de la línea, quería informarle que hemos arrestado al hombre que su perro inmovilizó. Necesitaremos que venga a la comisaría para dar un testimonio completo. Carmen enderezó los hombros, su voz cargada de determinación. Por supuesto. Quiero ver este asunto hasta el final. Poco después, llegó a la comisaría. La agitación del lugar contrastaba con la calma resuelta que reflejaba su semblante. Fred se había quedado en casa, descansando tras su acto de valentía, pero ella aún sentía su presencia como una fuerza que la sostenía. García la recibió en la entrada y la guió por un pasillo hasta una pequeña sala de interrogatorios. Gracias por venir, dijo mientras le señalaba una silla y colocaba un expediente sobre la mesa. El oficial se sentó frente a ella, dejando un archivo delante de Carmen. Tenemos a Russell Meneses bajo custodia, el hombre que su perro neutralizó. No está siendo muy cooperativo, pero pensé que quizás querría hablar con él antes de que tomemos su declaración. Carmen entrecerró los ojos, su mirada penetrante. ¿Me está diciendo que puedo hablar con él? García asintió, manteniendo la calma. Dentro de ciertos límites, por supuesto. A veces, escuchar directamente a la víctima puede tener un impacto. Estaré justo al lado, no se preocupe. Carmen vaciló un momento antes de enderezar los hombros. Lléveme con él. Un guardia la acompañó hasta la zona de detención,
donde una puerta metálica se abrió hacia una pequeña sala con una mesa y 2 sillas. Rossell Meneses estaba sentado, desplomado en su silla, con el rostro pálido y un brazo envuelto en un vendaje improvisado. Su aire de confianza había desaparecido, reemplazado por una expresión de incomodidad y molestia. Carmen entró, sus tacones resonando en el suelo frío. Fijó la vista directamente en el hombre, su mirada firme y decidida. Rossell Meneses, dijo con una voz tranquila pero afilada. Rossell se incorporó ligeramente, esbozando una sonrisa ladeada, aunque sus ojos delataban su inquietud. ¿Y qué quiere de mí, señora? Carmen se sentó frente a él, cruzando las manos sobre la mesa. Usted y sus amigos decidieron atacarme a plena luz del día. Creo que tengo derecho a saber quién les dio la idea de que podían salirse con la suya. Rossell se encogió de hombros, la sonrisa desapareciendo ligeramente de su rostro. ¿Un ataque? No la atacamos, solo queríamos lo que tenía. No hay necesidad de hacer un drama por eso. ¿Un drama? La voz de Carmen se elevó, cortante. Se inclinó ligeramente hacia él. Usted y sus amigos me siguieron, me amenazaron e intentaron robarme. Mi perro lo salvó de un destino mucho peor, señor Meneses. Si hubieran conseguido lo que querían, ¿cree que todo habría terminado ahí? Rossell apretó los dientes, pero no respondió. Carmen continuó, su voz aún más fría. Pensaron que a nadie le importaría, dijo con un tono cortante. Creyeron que yo sería un blanco fácil porque soy vieja y negra, y que nadie saldría en mi defensa, ¿verdad? Rossell desvió la mirada, evitando sus ojos. Su sonrisa había desaparecido por completo, y sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. No necesito escuchar esto, murmuró. Carmen se recostó en su silla, sus ojos todavía fijos en él. No, no lo necesita. Pero escuchará al juez cuando este caso llegue a juicio. Y créame, ellos escucharán cada detalle. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. No puede ocultar lo que usted y sus amigos hicieron. Rossell permaneció en silencio por un momento, visiblemente incómodo. Ellos huyeron, soltó con rabia en su voz. Me dejaron ahí. Cobardes. Carmen no perdió ni un segundo. ¿Cobardes? Sí. Pero usted los siguió. Usted tomó esa decisión. Ahora debe asumir las consecuencias. Rossell la miró con desprecio, pero el fuego que había mostrado antes estaba ausente. No sabe nada de mí. Sé lo suficiente, respondió Carmen con una calma imperturbable. Sé que pensó que podría asustarme, pero permítame dejar algo claro, señor Meneses, no le tengo miedo. Antes de que Rossell pudiera reaccionar, la puerta se abrió y el agente García entró en la sala. Es suficiente, dijo haciendo un gesto hacia Carmen. Gracias, señora Márquez. Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos. Carmen se levantó, su mirada posándose en Rossell un instante más. Debería empezar a reflexionar sobre cómo llegó a este punto, señor Meneses. Esto es solo el comienzo de lo que le espera. Con esas últimas palabras, se dio la vuelta y salió de la sala, sus pasos resonando en el pasillo. García la siguió hasta la sala de interrogatorios, donde volvió a sentarse para completar su declaración. Su mente permaneció concentrada, su determinación inquebrantable. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. A la mañana siguiente, Carmen se sentó en la mesa de su cocina, con una taza de café humeante entre las manos. Los eventos del día anterior seguían frescos en su mente, imposibles de olvidar. Fred estaba acostado a sus pies, con la cabeza apoyada en sus patas, levantando de vez en cuando la mirada hacia ella, como si sintiera su tensión persistente. Su teléfono vibró en la encimera, sacándola de sus pensamientos. Al tomarlo, vio que era el agente García quien llamaba. «Buenos días, señora Márquez», saludó su voz firme. «Pensé que le gustaría saber que hemos arrestado a otros 2 hombres involucrados en el caso de ayer». Carmen dejó escapar un suspiro, apretando un poco más el teléfono. «Es una buena noticia. ¿Dónde se escondían?» «En realidad, no muy lejos», respondió García. «Uno estaba en casa de un familiar, y el otro estaba justo bajo nuestro radar. Una vez que se emitieron las órdenes de arresto, no tardamos en localizarlos. La cooperación de Rossell Meneses, o su falta de ella, no fue realmente necesaria. Las imágenes de seguridad fueron suficientes para identificar a todo el grupo». Los labios de Carmen se apretaron en una fina línea. ¿Y el último? ¿El conductor? Nos estamos acercando a él, la tranquilizó García.
Es solo cuestión de tiempo. Una vez que lo tengamos, el fiscal procederá con los cargos. Carmen dejó su taza de café y miró por la ventana, observando la tranquila calle. Perfecto. Deben responder por lo que hicieron. Lo harán, respondió García con firmeza. Pero también quería advertirle algo. Estas detenciones están llamando la atención. Los medios locales han retomado la historia, y está empezando a generar revuelo. La voz de Carmen se agudizó. ¿Qué tipo de reacciones? Mucho apoyo, dijo García, pero, como siempre, algunas personas intentan minimizar. Algunos dicen que no fue tan grave como parece o que los hombres no querían hacer daño. Las excusas de siempre. La mandíbula de Carmen se tensó. Que hablen. La verdad está de nuestro lado. Más tarde, esa tarde, Carmen estaba en el mercado. Mientras recorría los pasillos, no pudo evitar notar las miradas. Algunas eran curiosas, otras compasivas, y unas cuantas estaban llenas de juicio. Una mujer del vecindario se acercó a ella, con una expresión de duda. Carmen, solo quería decirte que me alegra que estés bien. Fuiste muy valiente. Carmen asintió, ofreciendo una pequeña sonrisa agradecida. A pesar de los murmullos y las miradas, permaneció inquebrantable. Después de todo, la verdad estaba de su lado. Mientras atravesaba el pasillo de frutas y verduras, Carmen escuchó una voz suave llamarla por su nombre. Carmen, escuché lo que ocurrió, dijo una mujer con el rostro marcado por la preocupación. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias, respondió Carmen, manteniendo una voz controlada y educada. Fred y yo supimos manejar la situación. La mujer asintió, aunque su expresión se suavizó ligeramente. Es una pena, ¿verdad? Estos jóvenes de hoy no piensan en las consecuencias. Carmen frunció ligeramente el ceño. No piensan en ellas. Pero no se trata de falta de reflexión. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. La mujer se sobresaltó levemente ante el tono firme de Carmen, pero rápidamente se recompuso, mostrando una sonrisa tensa antes de alejarse. Carmen la observó marcharse, sintiendo una mezcla de frustración y determinación crecer dentro de ella. Más tarde esa noche, Carmen encendió la televisión y comenzó a cambiar de canal hasta detenerse en un reportaje del noticiero local. La periodista estaba de pie frente a la comisaría, con un aire grave, mientras relataba los eventos. Las detenciones de 2 sospechosos adicionales hoy elevan el total a 3, anunció la periodista. Los sospechosos están acusados de intentar agredir a la señora Carmen Márquez, una profesora retirada, durante su paseo vespertino. La confrontación, parcialmente captada por una cámara de seguridad de un vecino, ha provocado indignación y debate dentro de la comunidad. Las imágenes pasaron rápidamente, mostrando a los hombres acercándose a Carmen, seguidas de la feroz intervención de Fred. Carmen esbozó una sonrisa al ver a su fiel compañero inmovilizar a Russell Meneses, pero esa sonrisa desapareció rápidamente cuando la periodista continuó. Aunque muchos miembros de la comunidad han expresado su apoyo a la señora Márquez, otros han cuestionado la gravedad de las acusaciones, argumentando que los sospechosos estaban simplemente desorientados y que la situación se intensificó innecesariamente. Carmen apretó los puños, su rostro reflejando una viva indignación. ¿Desorientados?, murmuró entre dientes. Me atacaron a plena luz del día, ¿y a eso lo llaman desorientación? La siguiente secuencia mostraba entrevistas con miembros de la comunidad. Una joven habló con pasión. Lo que le ocurrió a la señora Márquez es inaceptable. Nadie debería sentirse en peligro al caminar por su propio barrio. Luego, un hombre de mediana edad, con una expresión escéptica, tomó la palabra. Sí, está bien, no deberían haber hecho eso, pero la gente actúa como si estos chicos fueran criminales peligrosos. No es como si hubieran herido a alguien. Carmen apagó la televisión, sintiendo un malestar creciente dentro de ella. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en su sala de estar, su mente en ebullición. La audacia de quienes intentaban justificar tal violencia era simplemente increíble. Carmen sentía una ira creciente. Había luchado para protegerse y proteger a Fred, y ahora debía enfrentarse a personas que minimizaban su experiencia. Fred se levantó, fijando sus ojos en ella mientras se detenía, arrodillándose a su lado y acariciando su pelaje. Piensan que pueden hablar lo suficiente para salir de esta, amigo mío, dijo suavemente, pero están equivocados. Eligieron a la mujer equivocada para meterse con ella. El teléfono sonó nuevamente, interrumpiendo el silencio.
Carmen contestó, su voz directa. Hola. Buenos días, señora Márquez, soy Juliette Noan. Me han asignado como la fiscal de su caso, dijo la voz al otro lado. Los hombros de Carmen se relajaron ligeramente. Gracias por llamar, señorita Noan. Quiero asegurarme de que esto no sea minimizado. Quédese tranquila, no será el caso, respondió Juliette. Las pruebas son sólidas y estamos buscando las penas máximas. Le mantendré informada mientras preparamos la audiencia. Carmen asintió, una pequeña sonrisa de determinación apareció en su rostro. Perfecto. Estaré lista. Después de colgar, se dejó caer en la silla, mientras Fred volvía a recostarse a sus pies. La lucha por la justicia aún no había terminado, pero Carmen sabía que tenía la fuerza para continuar. Unos días después, Carmen estaba sentada frente a Juliette Noan, la joven fiscal asignada a su caso. Ambas estaban en una pequeña sala de conferencias en la oficina del fiscal, con papeles y carpetas esparcidos entre ellas. Juliette, con una expresión concentrada y amable, señaló una cronología dispuesta sobre la mesa. La audiencia está programada para la próxima semana, explicó Juliette. Presentaremos los cargos contra los 3 hombres ya detenidos, Russell Meneses, Mariano Foley y Cail Mercer. Sin embargo, hasta ahora, el cuarto sospechoso, el conductor, sigue prófugo. Carmen frunció el ceño. ¿Cómo es posible que aún no lo hayan encontrado? Alguien debe saber dónde está. Juliette asintió con un tono tranquilo. Estamos siguiendo todas las pistas. Las cámaras de seguridad nos dieron una imagen clara de su rostro, y ya hemos difundido la información en todo el estado. Es solo cuestión de tiempo antes de que cometa un error. Carmen se recostó en la silla, con la mirada firme. No podrá esconderse para siempre. Personas como él creen que son invencibles, hasta que dejan de serlo. Juliette sonrió ligeramente. Me gusta su confianza, señora Márquez. Mientras tanto, enfoquémonos en preparar el juicio. Su testimonio, junto con las imágenes y el informe del oficial García, serán la base del caso. Carmen asintió. Estaré lista. Esos hombres deben rendir cuentas, no solo por lo que me hicieron, sino porque pensaron que podrían salirse con la suya. Al final de la tarde, Carmen decidió llevar a Fred a dar un paseo por el parque, una pausa bienvenida ante la creciente tensión del caso. El aire fresco del otoño y el crujir de las hojas bajo sus pies ofrecían un ritmo apacible mientras caminaba por el sendero. Fred trotaba alegremente a su lado, moviendo la cola y olfateando cada árbol y arbusto. El parque estaba tranquilo, con pocas personas dispersas aquí y allá. Carmen se detuvo en un banco, dejando que Fred explorara una esquina de césped cercana. Lo observaba con cariño, sus pensamientos alejándose momentáneamente del juicio. Sin embargo, el comportamiento de Fred cambió de repente. Su cuerpo se tensó, sus orejas se levantaron mientras olfateaba el aire con movimientos rápidos y precisos. Un gruñido bajo y amenazante surgió de su garganta, y se giró hacia un grupo de árboles al otro lado del parque. «Fred», llamó Carmen, con preocupación en la voz. «¿Qué ocurre, chico?» El perro no respondió. En cambio, tiró de la correa con tanta fuerza que Carmen perdió el equilibrio. Lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza mientras Fred la guiaba hacia los árboles. Cuanto más se acercaban, más intensos eran los gruñidos del perro. De entre las sombras de los árboles, apareció un hombre, con el rostro parcialmente oculto por una capucha. Se detuvo al ver a Carmen y a Fred, moviendo los ojos rápidamente, como si calculase sus posibilidades de escapar. Carmen se quedó paralizada un instante, sus ojos abriéndose en reconocimiento. «Es él», murmuró. «El conductor. El último miembro del grupo». El hombre dudó solo un momento antes de echar a correr, huyendo entre los árboles en un intento desesperado por escapar. Pero Fred fue más rápido. Con un ladrido firme, el perro se lanzó hacia adelante, arrancando la correa de las manos de Carmen mientras perseguía al hombre. «Fred, detente», gritó Carmen, con la voz firme a pesar de la adrenalina que recorría su cuerpo. Fred acortó la distancia en cuestión de segundos, saltando sobre el hombre y derribándolo al suelo. El hombre dejó escapar un grito desesperado mientras intentaba zafarse del peso del perro, pero Fred mantuvo su posición, gruñendo fuerte y de manera intimidante. Carmen corrió hacia la escena, con la respiración agitada por la carrera. Sacó rápidamente su teléfono y marcó el 911. «Habla Carmen Márquez», informó a la operadora con voz estable. «Encontré al cuarto sospechoso del robo.
Mi perro lo tiene inmovilizado en el parque Eastwood. Envíen policías de inmediato. El hombre se retorcía bajo Fred, suplicando con voz desesperada. Quítenme a este perro de encima, no hice nada. La mirada de Carmen se endureció mientras se acercaba. Has hecho muchas cosas, y ahora enfrentarás las consecuencias. Unos minutos después, el sonido de las sirenas rompió el aire, resonando por todo el parque. Un coche patrulla se acercó al sendero, y 2 policías descendieron rápidamente del vehículo. Los policías se aproximaron con cautela, sus manos casi tocando sus armas, pero se detuvieron un momento al observar a Fred sobre el hombre. Carmen levantó la mano, hablando con calma. Es él. Fred lo tiene retenido. Uno de los oficiales dio un paso adelante, con cautela. Señora, ¿puede llamar a su perro para que lo detengamos? Carmen se inclinó cerca de Fred, colocando su mano sobre su cabeza. Fred, suelta, ordenó firmemente. El perro obedeció de inmediato, manteniendo la mirada fija en el hombre mientras los oficiales se acercaban para ponerle las esposas. El hombre protestó débilmente mientras lo levantaban del suelo. No fue idea mía, fue el plan de Meneses, yo solo conducía. Guarde eso para el juez, dijo uno de los oficiales, llevándolo hacia el coche patrulla. Carmen observó mientras lo colocaban en la parte trasera del vehículo, su corazón latiendo fuerte con una mezcla de alivio y triunfo. Miró a Fred, quien movía la cola y frotaba su cabeza contra su mano. Buen chico, murmuró. Lo hiciste de nuevo. Los oficiales se acercaron a ella, uno de ellos quitándose el sombrero. Gracias a usted y a su perro, hemos atrapado a todo el grupo. Ahora todos enfrentarán la justicia. Carmen sonrió levemente, con la mano reposando sobre la cabeza de Fred. Eso es todo lo que quería. Más tarde, Carmen se encontró nuevamente en la sala de interrogatorios en la comisaría, con Fred descansando a sus pies. La detención del último sospechoso le dio una sensación de alivio, pero aún había preguntas que la inquietaban. ¿Por qué se escondía en el parque tan cerca del lugar donde ocurrió el incidente? El oficial García acaba de terminar el interrogatorio. Déjame llamarlo para que lo escuches por ti misma. Unos minutos después, la puerta se abrió y Mick fue escoltado al interior, con las manos esposadas. Le quitaron la capucha, revelando a un hombre delgado, con ojos nerviosos y piel pálida. Miró rápidamente a Carmen, pero desvió la mirada de inmediato. Sus hombros estaban tensos mientras lo guiaban hacia la silla frente a ella. El rostro de Carmen estaba firme. Entonces, señor Luis, comenzó, con una voz firme pero controlada, usted fue el último en ser capturado y, sorprendentemente, en el mismo barrio donde ocurrió todo esto. ¿Puede explicarme? Mick vaciló, sus ojos se movían rápidamente entre Juliet y los oficiales cerca de la puerta. Yo, no sabía que estarías aquí, balbuceó. No estaba buscando encontrarla, yo, me estaba escondiendo. Carmen levantó una ceja. Mick se movió incómodamente en su silla. No tenía a dónde ir. Mis amigos me abandonaron, me dejaron sin nada. Pensé que el parque estaba lo suficientemente tranquilo como para quedarme allí sin que me notaran. ¿Y qué hay de ese día? ¿Por qué estuvo involucrado? Mick suspiró, inclinándose hacia atrás en la silla. Meneses dijo que sería dinero fácil. Dijo que solo teníamos que asustar a una anciana y tomar algunas joyas. Nadie debía resultar herido. Yo solo era el conductor. No la toqué. Usted se quedó allí, listo para huir con lo que se habría robado, ¿y piensa que eso lo absuelve? La cabeza de Mick bajó, y murmuró. No pensaba que llegaría tan lejos. Juliet intervino, con voz firme. Pero usted se quedó en esa camioneta y los llevó al lugar. Los hombros de Mick se desplomaron. Escúchenme, cometí un error, lo entiendo. Pero fue Meneses quien planeó todo. Fue él quien dijo que nadie se daría cuenta, de usted, añadió, lanzando una mirada vacilante hacia Carmen. Los labios de Carmen se presionaron en una línea fina. Estaba equivocado, y usted también. Subestimaron quién soy, y aquí es donde han terminado. Mick tragó con dificultad, su voz casi un susurro. No quería terminar aquí. Juliet se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. Entonces tal vez debió pensarlo antes de decidir atacar a alguien que creía que no podría reaccionar. Cuando Mick fue escoltado fuera de la sala, Carmen se giró hacia Juliet. Entonces, ¿se estaba escondiendo en el parque, esperando que todo se resolviera por sí mismo? Juliet asintió con la cabeza. Esa es su versión de los hechos. Honestamente, tiene sentido.
No parece tener la inteligencia para planear algo a largo plazo. Pero eso no cambia el hecho de que estuvo involucrado. Gracias a tu rápida reacción y al agudo instinto de Fred, hemos logrado atrapar a los 4. Eso refuerza aún más el caso para el juicio. Ahora debemos preparar el juicio. Pronto me pondré en contacto contigo para darte los detalles del juicio. Mientras tanto, descansa. Ya has hecho más de lo que se esperaba de ti. Esa noche, Carmen regresó a su casa, sus pensamientos pesados por los eventos del día. Se sentó en el porche con Fred, la brisa fresca de la noche acariciando su rostro. Días después, el tribunal estaba tenso cuando Carmen entró, el peso del juicio sobre sus hombros. Ajustó su chaqueta y respiró hondo, sintiendo la ausencia de Fred. Su fiel compañero estaba en casa, descansando después de su papel en el caso, pero ella llevaba su coraje con ella. Hoy, la lucha era por la justicia. Los acusados estaban en la mesa de la defensa, sus rostros reflejando una mezcla de emociones, desafíos e inquietud eran evidentes en su postura. Russell Meneses, el líder del grupo, se inclinaba sobre su silla con una sonrisa arrogante, lo que contrastaba con la nerviosidad de Mariano Foley y Kyle Mercer, quienes susurraban entre ellos. Michael Mick Lewis, en el otro extremo de la sala, miraba la mesa, evitando cualquier contacto visual. Carmen miró a Juliet, que estaba al otro lado de la sala. La fiscal organizaba sus expedientes con precisión, moviéndose con calma pero de manera decidida. Le hizo un leve gesto de cabeza a Carmen, antes de levantarse y dirigirse hacia el jurado. La voz de Juliet llenó la sala, clara e imponente, mientras describía los eventos con detalles vívidos. Pintaba un retrato claro de los 4 hombres que habían apuntado a Carmen, creyendo que era vulnerable y que a nadie le importaría lo que le sucediera. Explicó cómo subestimaron su determinación y la feroz lealtad de su perro, prometiendo que las pruebas demostrarían claramente la verdadera intención de los acusados. Carmen se sentó en silencio, escuchando las palabras de Juliet encadenarse de manera fluida, preparando el terreno para el juicio. Cuando llegó el momento de testificar, se levantó y se dirigió al estrado, con la cabeza alta. Ajustó el micrófono, respiró profundamente y comenzó a relatar los eventos con una claridad inquebrantable. Habló sobre el paseo de la tarde, cómo notó que el camión desaceleraba y cómo las provocaciones de los hombres se convirtieron en amenazas. Su voz se mantuvo firme, incluso al describir el momento en que Fred saltó para defenderla. No trató de exagerar, la verdad era lo suficientemente fuerte por sí misma. Cuando Juliet le preguntó sobre lo que los hombres le habían dicho, Carmen endureció su mirada. Repitió sus palabras exactamente como fueron pronunciadas, como si creyeran que nadie se preocuparía por lo que le sucedería, pensando que era un objetivo fácil. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, su peso recayendo sobre todos en la sala. Los abogados de la defensa intentaron debilitar su testimonio, formulando preguntas de manera que sugerían que los acusados simplemente estaban desorientados y no realmente malintencionados. Uno de los abogados preguntó si Russell Meneses realmente quería hacerle daño o si todo esto solo fue un intento de intimidarla. Carmen no vaciló, respondiendo firmemente que Meneses se lanzó sobre ella, tratando de arrancarle el collar del cuello. No se trataba de intimidar, dijo. Se trataba de tomar lo que quería, sin preocuparse por lo que me sucediera. Otro abogado intentó sugerir que la acción de Fred había empeorado innecesariamente la situación. La mirada penetrante de Carmen lo fijó en su lugar mientras recordaba que, sin la intervención de Fred, las consecuencias podrían haber sido mucho peores. Sintió una mezcla de fatiga y determinación. El tribunal había sido difícil, pero sabía que la justicia estaba al alcance. Cuando terminó su testimonio, Fred había actuado para defenderla y defenderse a sí mismo, respondiendo a una amenaza directa. Carmen añadió que, si los hombres se hubieran ido después de la advertencia, Fred no habría necesitado intervenir. Al bajar del estrado, Juliet la miró con aprobación, y Carmen regresó a su asiento, sintiendo el peso de las emociones, pero con la certeza de que hacía lo que debía hacer. El siguiente testigo fue el oficial Mariano García, cuyas palabras proporcionaban la base fáctica del caso. Describió la llamada inicial al 911, el momento en que llegó al lugar y la posterior detención de Russell Meneses. Sus palabras eran claras y profesionales, sin espacio para interpretaciones dudosas. El punto culminante del testimonio de García fue la proyección del vídeo de seguridad, que se mostró en una pantalla grande. El vídeo mostraba la confrontación con detalles nítidos. La audiencia observó cómo el camión desaceleraba,
los hombres salían de él y la situación se intensificaba. El vídeo captó la agresividad de los acusados, la ferocidad de la defensa de Fred y la postura firme de Carmen. El shock invadió la sala al final del vídeo, y el silencio que siguió estuvo cargado de comprensión. Cuando Michael McLuhan subió al estrado, su postura era muy diferente a la de los demás acusados. Había aceptado cooperar a cambio de una pena reducida y evitaba mirar a Meneses y los otros. Su voz temblaba mientras describía cómo Meneses había planeado el robo y aseguró que sería un trabajo fácil. Mick admitió haber conducido el camión y haber permanecido dentro durante la confrontación, diciendo que no imaginaba que la situación tomaría tal magnitud. Juliet insistió en las razones de su participación, y Mick vaciló antes de responder que Meneses los había convencido de que a nadie le importaría la víctima, que sería un trabajo de bajo riesgo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un recordatorio cruel de la insensibilidad que motivó sus acciones. Carmen observaba atentamente al jurado, notando sus reacciones. Algunos estaban visiblemente indignados, otros pensativos, pero todos parecían atentos. Sintió un leve destello de esperanza. Las pruebas eran sólidas, los testimonios convincentes, pero sabía que la defensa haría todo lo posible por sembrar la duda. Al final de la sesión, Carmen salió del tribunal hacia el aire fresco de la noche, y Juliet la alcanzó, con una expresión de satisfacción. Comentó que el día había transcurrido bien y que el jurado parecía receptivo. Carmen asintió, su resolución inquebrantable. La voz de la jueza Reynolds fue firme cuando pronunció la sentencia. El tribunal cayó en un pesado silencio mientras el peso de la decisión se instalaba. Mariano Foley y Kyle Mercer estaban sentados rígidos en sus sillas, su confianza anterior completamente desvanecida. El rostro de Meneses permaneció impasible, aunque sus ojos lanzaban miradas nerviosas del juez a sus abogados. Mick Lewis, por su parte, se movió torpemente, su postura rígida mientras evitaba mirar a los demás. Carmen permaneció tranquila, con las manos sobre sus rodillas, aunque por dentro sentía una sensación de conclusión que había esperado tanto tiempo. El juicio había sido agotador, pero ahora estaba llegando a su fin. Había dicho lo que debía decir, y el jurado había escuchado todo. Ahora era su turno, y habían cumplido su tarea. La jueza Reynolds continuó, su voz inquebrantable mientras se dirigía al tribunal. Señor Foley, usted ha sido cómplice de este crimen, participando voluntariamente en el robo y usando la fuerza para intimidar a la señora Márquez. Está condenado a 10 años de prisión estatal. Un murmullo recorrió la galería, pero fue rápidamente silenciado mientras la jueza continuaba, su mirada firme. Señor Mercer, actuó con igual malicia, y también purgará 10 años de prisión estatal. Cada sentencia pronunciada parecía traer consigo una sensación de cierre. El peso de la justicia buscada se entregaba, pedazo por pedazo, uno por uno. Luego, el juez se giró hacia Mick Lewis, su tono un poco más suave, pero siempre firme. Señor Lewis, se ha tomado en cuenta su cooperación, pero su implicación sigue siendo significativa. Está condenado a 5 años de prisión estatal con posibilidad de libertad condicional. Cuando las últimas palabras salieron de los labios de la jueza Reynolds, un sentimiento de cierre invadió la sala. Carmen respiró profundamente, sus hombros relajándose mientras se permitía un momento de alivio. Se había hecho justicia. Juliet estaba a su lado, con una expresión de satisfacción silenciosa, mientras los abogados de la defensa murmuraban y se movían incómodos en sus asientos. Ya no había marcha atrás, los acusados eran responsables, y la lucha de Carmen por la justicia se había concretado. El peso de las últimas semanas se disipó de sus hombros mientras disfrutaba de la comodidad de su hogar. Fue un viaje largo y agotador, pero ahora, con la decisión del tribunal detrás de ellas, Carmen sentía alivio y, aún más, un orgullo silencioso. Fred se inclinó hacia ella, su presencia cálida recordándole la lealtad y fortaleza que había mostrado a lo largo de toda esta prueba. Había sido más que un perro, había sido su protector, su compañero en esta lucha por la justicia. Gracias, murmuró a Fred, su voz llena de emoción. Me hiciste seguir adelante. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando una luz suave sobre la escena, Carmen sabía que, aunque la batalla había terminado, el impacto permanecería. Esta victoria no era solo suya, era un recordatorio de que personas como ella, aquellas que habían sido subestimadas o rechazadas, importaban. Era un testimonio del poder de defender lo que era justo, sin importar el costo. Espero que les haya gustado la historia. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal.
Díganme en los comentarios qué les ha parecido esta historia. Tengo muchas ganas de leer sus comentarios. Hasta la próxima historia.